Hola, ¿qué tal mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al programa de hoy en Bibliomanía. El día de hoy me encuentro respondiendo preguntas enviadas por algunas personas de la audiencia. Espero resolver sus dudas y por supuesto espero que esta información les sea útil y le puedan sacar provecho en un futuro cercano. Vamos con la primera pregunta. Por aquí nos preguntan: ¿cuál es la ubicación de la bibliotecología en la clasificación del conocimiento? Bueno, para esto tenemos que hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Imaginemos que la bibliotecología es como el GPS del conocimiento. Su trabajo principal es ayudarnos a encontrar y organizar la información, bien sea en libros, artículos, videos, páginas web o cualquier otro tipo de datos. Ahora, ¿dónde encaja este GPS del conocimiento en el gran mapa de todo lo que sabemos como humanidad? ¿Y qué desafíos tiene que enfrentar para seguir siendo útil hoy y en el futuro? Para responder a estas preguntas es necesario desglosarlos en 3 puntos clave. Primero, tenemos que irnos a la parte de la tendencia. ¿Hacia dónde va la bibliotecología? Bueno, esta se mezcla con otras áreas, ya que no es solo libros y silencio. Ahora trabaja mucho con la informática y también con la educación. Es una disciplina cada vez más interdisciplinaria. Absolutamente todo es digital, aunque bueno, por ahí hay unos casitos, pero eso es otra cosa. Pero en comparación a antes, donde el foco eran principalmente los libros físicos, ahora la prioridad es organizar el conocimiento en Internet y en sistemas digitales, como los repositorios de universidades o las grandes bases de datos online. Y una de las cosas más importantes es que el usuario es el rey. Es necesario investigar mucho cómo se busca, se entiende y se usa la información. Esto es clave para que los sistemas de clasificación sirvan realmente para la gente. Por otra parte, si vemos aquí los desafíos, esta se encuentra en constante evolución, pero tiene algunos obstáculos. Por lo menos, ¿qué es el conocimiento? Parece una pregunta obvia, pero no hay un acuerdo claro sobre cómo definirlo. Si no se sabe bien qué es el conocimiento, es difícil clasificarlo. Los sistemas más antiguos, muchas de las formas tradicionales de clasificar la información, como la clasificación Dewey en las bibliotecas, son viejas y no se adaptan bien a las nuevas formas en las que se crea y se comparte el conocimiento hoy en día, como por ejemplo videos, redes sociales o este podcast que estoy aquí compartiendo con ustedes. Entre lo práctico y lo teórico, la bibliotecología a veces se debate entre simplemente querer que las cosas funcionen de forma práctica y la necesidad de tener una base científica sólida para entender el porqué de las cosas. Y si vemos el otro apartado, serían las brechas o las separaciones o las faltas más importantes. Existen algunas distancias que impiden que se desarrolle plenamente. Entre ellas están lo que se piensa y lo que se hace. A veces los profesionales en las bibliotecas aplican los sistemas sin detenerse a pensar en su base teórica o filosófica. Hay una desconexión entre la teoría y la práctica. Ahora, entre lo que se investiga y lo que se aplica, los nuevos descubrimientos o ideas que surgen de las investigaciones académicas no siempre llevan a la práctica para mejorar las bibliotecas o centros de documentación. Y buscar su propio lugar, o sea, la bibliotecología todavía lucha por ser vista como una ciencia independiente y reconocida, y no solo como una parte de otras disciplinas como la archivística o la documentación. Por último tenemos los retos, las metas y objetivos así para el futuro. Para superar estos obstáculos y seguir adelante, la bibliotecología tiene grandes tareas pendientes. Ojo ahí, ser reconocida como una ciencia, es decir, necesita que se le dé un reconocimiento serio como disciplina científica, con sus propios fundamentos y métodos. Adaptarse a lo nuevo, porque el conocimiento ya no solo viene en libros, se crea en redes, en medios digitales y de forma colaborativa. La bibliotecología debe aprender a organizar estas nuevas formas del conocimiento.
Las clasificaciones para todos, ya que es crucial construir sistemas de clasificación que incluyan y valoren los conocimientos de comunidades diversas, como los saberes indígenas, comunitarios o de culturas no occidentales, obviamente para que no se pierdan. Aquí pasando a la siguiente pregunta. Ya encontré la pregunta. Esta es un poco más personal porque me dice a mí directamente en dónde creo yo que debería estar ubicada la bibliotecología en la clasificación del conocimiento. Bueno, mira, la bibliotecología no encaja en un solo estante, primero que nada. Esta debería ser vista como una disciplina muy versátil y fundamental, por lo que yo creo que debería ubicarse como una disciplina científica con una profunda vocación interdisciplinaria, como ya había comentado anteriormente, y de esta debe estar firmemente anclada en las ciencias sociales y debe tener un vínculo creciente con el ámbito tecnológico. Pero ¿por qué estoy proponiendo esto? Bueno, lo explico con los siguientes ingredientes que la componen. Yo creo que la bibliotecología es científica porque no solamente pone libros en un orden, sino que también desarrolla sus propias teorías y formas de investigar. Usa métodos como las encuestas o el análisis de datos para entender cómo las personas buscan y usan la información. Un ejemplo de esto es investigar cómo hacer que la información sea fácil de encontrar y cómo se crea y organiza el conocimiento de manera sistemática. Esto se basa en una idea como el constructivismo o el positivismo lógico. También pienso que es social porque estudia cómo la gente usa la información, cómo las bibliotecas funcionan en la sociedad y cómo el conocimiento se comparte entre las personas. Se entiende que clasificar la información no es algo neutral, sino que está influenciado por nuestra cultura, políticas y también la forma de pensar. Otro ejemplo de esto podría ser que analiza las prácticas culturales y los comportamientos de las personas al buscar la información. También pienso que es interdisciplinaria porque se vuelve el libro de muchos géneros. Es decir, la bibliotecología toma prestadas muchas cosas de otras áreas del saber. Se nutre de la lingüística, de la filosofía, de la sociología, la informática, la historia, e incluso de la antropología. Un ejemplo de esto es cuando se describe un documento, ya que se integra el significado, los criterios de cómo se organiza y el diseño de sistemas de información. También creo que tiene cierta dimensión tecnológica, porque esto incluye trabajar con inteligencia artificial, sistemas que aprenden solos, el análisis de grandes cantidades de datos, como la minería de datos, por ejemplo, la bibliometría, que es el medir el impacto de la ciencia utilizando datos, y todo esto transforma cómo se hacen las cosas en el día a día, en especial en los entornos digitales, sin perder su base teórica. Aquí pasamos a otra pregunta que se ve bastante interesante, la verdad. A ver, aquí una persona se inspiró porque me está preguntando si le podría explicar cuáles fueron los aportes más significativos en ciencias de la información desde el año 1900 hasta 2024. Bueno, mira, la bibliotecología ha pasado de ser una disciplina principalmente técnica y enfocada en clasificar documentos a convertirse en una ciencia social crítica e interdisciplinaria. Me van a escuchar mucho diciendo esta palabra, pero bueno, enfrentando actualmente un cruce complejo entre lo tecnológico, lo ético y lo que entendemos por conocimiento, que eso sería lo epistemológico. Ha experimentado una mutación prácticamente permanente debido a la transformación del concepto de documento y su circulación digital. Pero bueno, pasemos aquí a cuál ha sido su evolución en el tiempo. Empezando en el año 1901, que es donde nace la clasificación moderna de bibliotecas, se funda la Library of Congress Classification, que es una de las primeras grandes, es uno de los primeros grandes sistemas para organizar todos los libros de una biblioteca gigante. Y esta fue una alternativa al sistema Dewey que ya existía para ese momento. Pasando al año 1931, aquí es donde se crearon las 5 leyes que lo cambiaron absolutamente todo.
Un señor llamado Ranganathan publicó su libro que se llamó Las 5 leyes de la biblioteconomía. Esto fue crucial porque introdujo las ideas humanistas y prácticas, como por ejemplo la de cada lector su libro o cada libro su lector. Esto puso al usuario en el centro mucho antes de que fuera una tendencia. Pasando al año 1948 hasta el 1960, que fue el paso de la biblioteca a la documentación. Aquí se consolidó la documentación como una disciplina y figuras como Paul Otlet, que a día de hoy es considerado como uno de los padres de la documentación científica y aparte el precursor de la ciencia de la información como tal, y una señora llamada Susan Briet ampliaron completamente el campo. Briet, por ejemplo, vio que el documento vio al documento no solo como algo físico, sino como un fenómeno cultural y social. Esto fue un paso gigante para entender que la información es más que solamente libros. Para el año 1968, la tecnología empieza a entrar en escena. Se funda la American Society for Information Science, el nombre curioso. Esta marca el momento en el que la disciplina comienza a abrazar la tecnología para organizar el conocimiento. Para el año 1970 a 1980, los catálogos se vuelven digitales. Llega el auge de la automatización bibliográfica. Aparecen sistemas como MARC, los OPACs, que fueron los primeros catálogos online para buscar libros desde una computadora. Y bueno, aquí es donde la gente dijo adiós a las fichas de cartón. Para 1990, los 90 como tal, la era del internet lo cambió todo. Con la llegada de internet y la digitalización, el rol del bibliotecólogo se redefinió. Ahora debía ser un mediador digital y una especie de curador, entre comillas, de contenidos electrónicos, ayudando a la gente a encontrar información en la naciente red. Del año 2000 al 2010, las bibliotecas más participativas y con acceso libre. Surgen las bibliotecas 2.0, por así decirlo. Estas eran más interactivas, con participación del usuario, tenían más movimiento de acceso abierto y, bueno, publicaciones científicas gratis para todos. En 2015 se conectaron con los problemas del mundo. Aquí la declaración del Lyon sobre el acceso a la información vincula directamente a la bibliotecología con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS de la ONU. Esto significa que su trabajo es clave para el desarrollo social y global. Y bueno, aquí como último punto tenemos prácticamente lo que estamos viviendo, que sería del año 2020 hasta ahorita, que es la inteligencia artificial y lo que nos deja una gran pregunta ética. Este es el momento actual. Está dominado por la inteligencia artificial y los debates sobre la ética de la información. La inteligencia artificial transforma cómo se hacen las cosas, pero también plantea grandes desafíos sobre la precisión, los posibles sesgos y la transparencia de los sistemas automáticos de clasificación. Aquí como una pequeña reflexión, en este mundo post-COVID-19 y con el uso masivo de la inteligencia artificial, el bibliotecólogo ya no es solo un guardián, sino una especie de cartógrafo de la incertidumbre y un mediador entre la información bruta y la comprensión significativa. Su misión actual es garantizar la soberanía informacional, o sea, que la gente tenga control sobre su información y reducir la brecha del conocimiento. Es un viaje fascinante y, por supuesto, lleno de muchísimos desafíos para todos nosotros. Bueno, esta pregunta nos viene como anillo al dedo, porque, después de haber echado un pequeño vistazo al pasado con la línea de tiempo de los hitos de la bibliotecología, ahora pasamos a algo más actual. La pregunta dice así: ¿cuál es el enfoque metodológico que se utiliza con mayor frecuencia actualmente en bibliotecología? Aquí les pido que hagamos un pequeño ejercicio otra vez. Imaginemos que se quiere saber por qué algunas personas prefieren ir a pie y otras en carro. Obviamente no hay una sola forma de investigarlo, ¿correcto?
Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos preguntarles directamente a estas personas, que esto sería un enfoque cualitativo para responder esta pregunta, o también podríamos contar cuántos carros y cuántas personas pasan a pie o en carro por una calle. Esto sería un enfoque cuantitativo. Bueno, en la bibliotecología pasa algo muy similar. Actualmente el enfoque de investigación más común en bibliotecología es el mixto, aunque este tiene una clara inclinación hacia lo cualitativo. Pero a ver, ¿qué significa esto y por qué? Me explico. Primero hablemos del enfoque estrella, mixto. Ahora mismo en la bibliotecología la tendencia es usar un enfoque mixto. Esto significa que combinan lo cuantitativo, que es todo aquello medible con números, con lo cualitativo, que es todo aquello que explora razones, opiniones y experiencias. Esta mezcla nos permite entender fenómenos complejos desde muchas perspectivas y, lo más importante, poner las experiencias humanas en el centro. Aunque históricamente se usaba más lo cuantitativo, en los últimos años ha crecido muchísimo el uso de lo cualitativo y sobre todo la combinación de ambos. ¿Pero por qué? Porque la bibliotecología moderna prioriza la experiencia del usuario. O sea, ellos quieren saber no solo cuántos usan un determinado algo, sino cómo y por qué lo hacen. De hecho, algunos expertos como la señora Patricia Hernández Salazar, que es una investigadora de la UNAM, destaca que para estudiar la relación entre usuario e información, el enfoque cualitativo es el más apropiado. Ahora hablemos sobre las herramientas del investigador GPS. Para lograr esto, se utilizan varios métodos de investigación que se les llama, o bueno, se conocen como sus instrumentos. Primero, el estudio de caso, que sirve para analizar a fondo una biblioteca, un servicio específico o una comunidad. Es como si se le hiciera un zoom muy detallado a un mapa. Las encuestas, que estas son ideales para saber la satisfacción de muchos usuarios, sus hábitos de lectura o cómo usan los recursos digitales. Es como hacer una especie de votación para recoger opiniones. Las entrevistas semiestructuradas. Estas permiten charlas más profundas para entender las percepciones y experiencias, pero sobre todo lo que piensan los usuarios o los propios bibliotecarios también. Es como una especie de conversación guiada para descubrir la historia detrás de los números. El análisis bibliométrico. Si se usan los números para estudiar la producción científica, el impacto de las revistas o cómo se citan los trabajos entre sí, es el contar y medir de la ciencia. La observación participante. El investigador se sumerge en la biblioteca o en el centro de documentación para ver cómo interactúa la gente con los espacios y la información. Es como ser un observador silencioso, pero a la vez activo. Análisis de contenido. Aquí se utiliza para evaluar documentos, catálogos, políticas o discursos. Es desmenuzar la información escrita para encontrar patrones y significados. Pero a ver, ¿por qué se utilizan estos métodos? Bueno, existen 4 razones claves. Primero que nada, la flexibilidad. Estos permiten abordar problemas complejos desde distintas dimensiones. Luego está la idea de que está centrado en el usuario. Como ya dije, la bibliotecología actual se enfoca en la experiencia humana y lo que potencia el uso de métodos cualitativos. Luego está la evidencia práctica, que son los métodos cuantitativos. Siguen siendo esenciales para respaldar decisiones políticas y políticas en las instituciones con datos concretos. La naturaleza interdisciplinaria. La bibliotecología toma prestada muchas cosas de otras áreas, como la sociología, antropología e informática, eso ya lo expliqué antes, para entender mejor su campo, y así también integra sus métodos, por supuesto. Bueno, aquí dejé lo mejor para el final. Oído esta pregunta: ¿cómo visualizas la bibliotecología en los próximos 3 años en este mundo post-COVID-19 y el uso masivo de la inteligencia artificial en los contenidos y materiales académicos, según autores de renombre? Mira, yo veo que en los próximos 3 años la inteligencia artificial va a ser omnipresente en contenidos y materiales académicos.
La bibliotecología no solamente va a existir, sino que también se va a consolidar como una disciplina súper estratégica y crítica para gobernar el conocimiento. Piensen en ella como un cerebro extra que va a ayudar a la humanidad a manejar la avalancha de información que se viene. Esto significa que el rol de la IA no solamente va a ser de mediación, sino que ese mismo rol se va a redefinir por completo. Y sí, esto viene con retos complejos, tanto éticos como filosóficos y puede ser que hasta políticos. Su misión principal será asegurar la soberanía informacional, o sea, que la gente tenga el control sobre su información y sepa usarla críticamente. Y reducir la brecha del conocimiento. Ya lo expliqué antes también, o sea, que no haya nadie que se quede atrás por no tener acceso o saber interpretar la información. Ahora, con respecto a lo de los autores, me basé en algunos trabajos de ellos para sacar una pequeña conclusión aquí a mi manera. López Yepes nos dice que el concepto de documento está en una mutación permanente. Con la inteligencia artificial, el bibliotecólogo ya no es solo un archivista, sino un gestor de entornos informacionales complejos, donde la ética, la curaduría, que es seleccionar y organizar con sentido, y la transparencia son claves. El señor Miguel Ángel Rendón, nos tranquiliza, porque nos dice que la IA no va a reemplazar lo que estudia la bibliotecología, pero sí nos exige nuevas formas de mediación y de control de conocimiento. Es decir, que él invita al bibliotecólogo a conducir los 3 caballos de la disciplina, la teoría práctica y tecnología. Es como ser un jinete experto en un campo en constante cambio. Paul Otlet, que vivió hace muchísimo tiempo, fue como un visionario porque él anticipó una red global de conocimiento con su proyecto Mundaneum. Hoy, la inteligencia artificial, con sus búsquedas semánticas y organización automática, parece materializar algo de su visión, pero su sueño de cooperación y estandarización internacional sigue siendo un desafío en esta era de algoritmos. Melville Dewey, el creador del famoso sistema de clasificación decimal, verá cómo su legado es transformado por la inteligencia artificial. Aquí nos podemos imaginar una especie de sistema de clasificación decimal automático. Esto plantea grandes preguntas sobre la precisión, los posibles sesgos y la transparencia de cómo la IA clasifica el conocimiento, pero eso es un problema del futuro. Emilia Currás veía la bibliotecología como un sistema regulador del flujo de información en un mundo de sobreinformación y desinformación. Su visión, que ella llamó informacionismo, integra la ciencia, la ética y la tecnología para manejar este caos. Emilio Santien destaca la importancia de la virtualización de la educación y la necesidad de formar bibliotecólogos digitales, o sea, que puedan trabajar en entornos híbridos, tanto presencial como virtual. Salvador Gorbea nos recuerda la necesidad de medir y evaluar la producción científica para combatir la infoxicación, que es el exceso de información en esta era de inteligencia artificial. Tania Peña subraya que el análisis de documentos debe evolucionar para interpretar y validar los contenidos que la inteligencia artificial genera automáticamente, para que no perdamos sentido ni contexto. Joan Pirela y Sadia Sánchez coinciden en que la bibliotecología debe enfocarse en garantizar la soberanía informacional y reducir la brecha del conocimiento, especialmente en contextos como el sur global. Sánchez enfatiza la necesidad de políticas públicas para el acceso equitativo a la información y la construcción de comunidades de conocimiento. En este futuro cercano, el bibliotecólogo no solo custodiará documentos, sino que su rol será mucho más dinámico y creativo. Va a diseñar estructuras de sentido, es decir, estructuras y sistemas que le den lógica y coherencia a la información dispersa. Podrá construir comunidades de conocimiento, o sea, fomentar espacios donde las personas aprendan y compartan información de manera colaborativa. Se podrán formar profesionales con un pensamiento crítico,
con competencias digitales y con gran sensibilidad social. A ver, en definitiva, en los próximos 3 años el bibliotecólogo será un cartógrafo de la incertidumbre, alguien que sabe navegar en un mar de información confusa y un mediador entre la información bruta y la comprensión significativa. Su labor no será neutral sino estratégico y reflexivo para asegurar que el conocimiento sea un derecho accesible para todos. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya respondido todas sus dudas y por supuesto espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la bibliotecología. Por favor, sintonícenos en otro programa de Bibliomanía. Absolutamente todas las referencias que utilicé para responder sus preguntas las dejaré en la caja de comentarios, así que chequéenlas por favor. Nos vemos.